Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar en los micrófonos de nuestra radio con una colaboradora que ha trabajado con nosotros desde prácticamente que está en España, Rachel Pellet Cuartas. ¿Qué tal, Rachel? Buenas tardes, aquí fenomenal, estar otra vez aquí muy bien, gracias. Bueno, ya para los oyentes que les suene el nombre, estuvo a cargo, hizo una sección que se llamaba Zeut, Judíos y Conversos en los Reinos Cristianos. Mientras tanto, te has doctorado aquí en la Universidad Complutense de Madrid en Ciencias de las Religiones y estás coordinando un montón de historias que ahora nos comentarás. ¿En qué andas metida? También en la Universidad de Alcalá de Henares también, ¿no? Eso es. Llevamos desde 2018 con una serie de programas de estudios sefardíes, abarcando desde la Edad Media hasta nuestros días todos los aspectos de la diáspora sefardí. Son programas online y están realmente abiertas para todo el mundo, también para los interesados de otros países, por ejemplo, del continente americano. Como se imparten en español, no hay ningún problema. Justo ahora vamos a abrir, después de Semana Santa, 2 programas nuevos. Uno que abarcará codicología y paleografía, es decir, trabajo con manuscritos y con libros antiguos en judeo español. Y el otro, justo del otro lado, de un aspecto muy diferente, que es la cultura y la literatura popular. Aparte de esto, hay muchos otros programas y, por supuesto, estudios de ladino, estudios de hebreo, tanto de hebreo medieval como de hebreo moderno. Bueno, todo lo que puede hacer un puente en todos los sentidos entre los dos lados, no solamente del Mediterráneo, también del océano. Bueno, y hay en estos días, en estos meses o en estos años, porque la precisión de las fechas es muy difícil cuando hablamos de tiempos tan lejanos, estamos conmemorando el milenario del nacimiento de un personaje como Shlomo Ibn Gabirol, que por sus propias vicisitudes de vida estuvo en toda España, desgraciadamente huyendo, ¿no? Los padres huyeron de Córdoba, él nació en Málaga, tuvieron que salir para Zaragoza, después de Zaragoza a Granada un tiempo, murió en Valencia, pero bueno, hemos abarcado a través de distintas entrevistas la vida de Shlomo Ibn Gabirol. Es un poeta y un filósofo destacado, pero justamente lo que queríamos abarcar contigo, dado que tú estás en este sentido muy multidisciplinar de enfocar la historia judía en España, ¿qué otras dimensiones podríamos señalar en la obra o en la vida de Shlomo Ibn Gabirol? Bueno, primero eso. Estamos justo ayer, le hemos celebrado una fiesta de cumpleaños, la hemos celebrado ayer, pero no tiene la fecha porque la fecha nos encajó, no se sabe justo cuándo nació, pero sí más o menos sabemos que nació justo hace, o en 2021 o en 2022 hemos decidido que es el momento oportuno para celebrar un milenario. Shlomo Ibn Gabirol era, yo le describo como el Mozart de la poesía hebrea, no de la poesía hebrea medieval, sino de la poesía hebrea en general. Está encima de todo el resto. Es realmente Sí, es raro, ¿no? Decir el más grande o de los más grandes, pero su poesía tenemos que entender que es una poesía creada, tiene varias dimensiones. Vamos a hablar de su poesía y luego de su filosofía. Su poesía es una poesía formada en una época que toda la poesía se crea, como hemos hablado en aquella serie de conferencias de Zeut, en una época donde
cada género, cada forma tiene sus esquemas, tiene los contenidos marcados, el lenguaje figurativo marcado, hasta la rima está marcada por esquemas, por normas. Y este poeta, que es enorme, consigue en un marco súper rígido y normalmente, perdona la expresión, súper pesado, romper con todo y formar una voz que no solamente es una voz muy atrevida, es una voz revolucionaria, pero es una voz personal, individual, desgarrada. Y un grito desgarrado. Y es una cosa preciosísima. No todos sus poemas son trágicos. Cuando digo una voz, un grito desgarrado, sí, hay muchos poemas que efectivamente reflejan este lado tan tormentoso en su vida, su enfermedad de piel, su carácter que al parecer era insoportable. Y sale también a la luz en sus poemas, pero hay otros poemas que son, por ejemplo, sus poemas de amor, son de una belleza infinita, de una ternura, de una modernidad, si podemos decir. Hay un poema, por ejemplo, que lo que describe el poema es una metáfora, ¿no?, de la vida amorosa, pero él dice que son 4 versos nada más. Dice que cuenta que cuando su ojo se tranquilizó, es decir, que cuando se quedó dormida, vio una estrella que baja a la tierra, que es como el amado o la amada, ¿no? Y entonces lo agarró con la mano, ¿no?, como que lo cogió a sí mismo y ya se despertó y la estrella desapareció. Ahora, realmente no ocurre aquí nada. Es una persona que queda dormida, al quedarse dormida ve como una estrella fugaz o algo parecido, sueña que la agarra con la mano y luego, por supuesto, que esto desvanece, que no hay nada. Pero en 4 versos consigue hacer realmente una situación en 2 dimensiones, y en la dimensión natural, en la dimensión personal y emotiva. Esto es una cosa también magnífica, que él lo consiguió llevar a otras dimensiones, que es el vínculo y el paralelismo entre el mundo natural y el mundo personal. Por ejemplo, seguramente ya lo han mencionado otros, en su llanto sobre la muerte de Yakutiel, que realmente lo que está describiendo es una caída es un ocaso espectacular, ¿no? El momento del ocaso, que todo el cielo se tiñe de bermejo y luego se apaga y no hay nada más. Y está gris, apagón. Y es este momento, y dice que es como si al principio dice que es como si todo el mundo se ha vestido de un manto, ¿no?, de este manto bermejo, y luego como que ha quedado un gris, una oscuridad vacía. Y solamente el último verso es por la muerte de Yakutiel, porque esto es por la muerte de Yakutiel, que era su mecenas. Y este paso tan sencillo, tan tremendo y tan bonito del mundo natural al mundo personal, realmente lo hace con una sencillez, con una claridad, con una... sí, como un concierto de Mozart, de verdad. Es que lo hace de un modo tan único y tan brillante, que eso es lo que hace de su poesía trascendente, y de infinita influencia desde sus propios días y hasta hoy, que será de los poetas de la Edad Media que hasta hoy sigue con muchísima influencia. Pero él mismo, esta inspiración, porque muchas veces se cae en decir que, bueno, como la poesía hebrea, hispano-hebrea,
de la Edad Media surge a partir básicamente de la llegada de los musulmanes a España y la mejora en las condiciones, el patronazgo, el mecenazgo, por ejemplo, de personajes como Hasdai Ben Shaprut, que traen a Benlabrat y llega el modelo árabe aplicado al lenguaje hebreo. Pero ¿hay alguna base sobre la cual Shlomo Ibn Gabirol se asienta para la temática y esta forma de enfocar los poemas? No hablo de la métrica o la rima o todos estos modelos que tú citabas que eran tan rígidos y estrictos, sino justamente en la forma de abordarlo. Él copia algo. Es que eso es lo tan brillante, lo tan revolucionario de lo que hace, porque efectivamente él, como todos los demás, se basa también en el lenguaje figurativo, en la temática, en una tradición árabe. Aquí, por ejemplo, en el poema del que estaba mencionando, este mini poema que se llama Veini Shakta, y mi ojo se tranquilizó, ¿no? Mi ojo se durmió. Realmente se basa aquí, por ejemplo, en una tradición árabe cuyos inicios están todavía en la poesía de los beduinos, de los nómadas, de una figura nocturna, de una despedida de los amantes por la noche, de una figura nocturna así misteriosa que suele desaparecer al amanecer. Y aquí tenemos todo este material, esta tradición, pero luego él lo coge y lo lleva de un modo único, porque es único, le lleva totalmente a otro camino. Si voy a ponerlo en paralelo, es un poco lo que vemos. Si cojo intento, no es de la misma época, pero es la misma idea. Si pensamos en el Greco se basa en su obra en toda una tradición, ¿no? de las figuras de santos, pero coge esto y hace con esto otra cosa, en otras dimensiones, y se atreve también porque es tan grande como el Greco, ¿no? que él se permite dibujar con unas líneas y un trabajo con los colores y que no estaba correcto según las normas de su tiempo. Pues lo mismo lo que hace Ibn Gabirol, porque Ibn Gabirol se autopermite, perdona la expresión, pero hacer lo que le da la gana. Porque él era consciente de que es enorme. Y lo sabía, y además lo escribió. Tiene un poema de cuando tenía 16 años que dice: yo soy el ministro, Aniesar, yo soy el que manda, Veashir li le'eved, y el poema es para mí de esclavo. Y luego sigue y dice que yo solamente tengo 16 años, pero mi corazón entiende como una persona de 70 años. Esto cuando tenía 16. Entonces, él sí que era consciente de su profundidad y de sus capacidades. Por eso tampoco le ha ido tan bien, ¿no? en su época. Sí. Algunos le admiraron, pero era muy difícil de trato. La otra dimensión, no menos importante, es su dimensión como filósofo. Y como él podemos decir, uno de los primeros padres de la Cábala judía. Él empieza a trabajar
temas que luego se ven desarrollados en la Cábala, bueno, en el Zohar, pero no solamente en el Zohar. Por ejemplo, su libro Keter Malhut, que es un poema realmente. Habla ahí de las 10 sefirot, habla de la divinidad en este plan esta conexión, este fluido, ¿no? Del mundo humano al mundo, a la divinidad y viceversa. De lo que luego vamos a tener en la Cábala, de hacer en la divinidad, de la influencia o de lo que el hombre interviene en los mundos más allá y viceversa. Tiene otro libro muy precioso, es un libro realmente de ética, Tikkun Midot HaNefesh, el arreglo de las virtudes del alma, en el que a través de los 5 sentidos habla realmente de todas las bases de la ética y hace este vínculo, ¿no?, entre los sentidos y entre la conducta. La conducta moral y la conducta humana en todos los campos de la vida. Tiene también bastante más obra filosófica. Su obra filosófica tiene muchísimas contradicciones internas. No es coherente, pero otra vez es magnífica. Ya en el siglo XII, los filósofos, incluso los filósofos árabes de su época, ya se dieron cuenta, ¿no?, de estos conflictos internos, de la falta de coherencia de su filosofía. No obstante, su pensamiento filosófico y sus escritos han sido de los pilares de la filosofía judía, bueno, en la Edad Media, pero tenía gran repercusión también hasta la modernidad. Y por fin y por último, porque hablo para no variar demasiado, es su dimensión, que esto lo conocemos todos en la liturgia. Como poeta, pero en su poesía sagrada, gran parte de los piyutim, de elementos que han entrado en oraciones que rezamos todos hasta hoy, son de poemas de Ibn Gabirol. Justo por esta capacidad suya de crear un vínculo personal súper fuerte entre el alma y Dios, algo que rompe con todo, rompe con cualquier norma religiosa, rompe con cualquier estructura, y realmente hasta para los laicos de hoy, la poesía de Ibn Gabirol habla porque crea un vínculo directo. En otras palabras, te hace llorar. Yo en clase lo vi. Leímos y tradujimos Keter Malhut y la gente lloraba. Y ayer también la gente lloraba en esta celebración que le hicimos de cumpleaños, de aniversario milenario, y es algo muy, muy, muy especial, porque normalmente esta poesía medieval no consigue emocionar, no consigue conmovernos hoy, no a un nivel que te haga llorar, ¿no? Entonces es una cosa que realmente él está ahí, high and above, mucho más alto que todos, y fantástico. Sin embargo, en la biografía posterior de Shlomo Ibn Gabirol, desde que murió hasta nuestros días, ha tenido épocas que ha sido venerado, tú mencionabas, incluso por la iglesia cristiana, que no se había percatado de que Avicebrón era
un judío y lo tomó como uno de los padres de la iglesia cristiana en España, con Fons Vitae, Mecor Jaim. Sí, sí. Pero luego, hasta prácticamente el siglo XIX, hay un poco de apagón. Ahora sí que en el último siglo, 2 siglos, en Israel su figura está reivindicada dentro del sector religioso, pero también la gente conoce, por ejemplo, en Tel Aviv, una de las calles principales donde está el ayuntamiento es la calle Ibn Gabirol, así que todo el mundo sabe que eso es alguien importante, tiene que serlo. Pero, y que por esas calles también está Yehuda Levi y otros personajes que igual han tenido más fama. Pero, ¿qué es lo que produce ese apagón en la historia y que de vuelta vuelve a la vida hace pocos años? Bueno, el apagón en el siglo XIX es general. En general hay un problema con toda esta poesía medieval que está escrita en hebreo y en un hebreo muy, muy, muy elevado. Tenemos que recordar que a partir del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX tenemos un público cada vez menor y menor y menor de judíos que pueden entender esta poesía. También es una época en la que cada vez tenemos menos traducciones, porque es muy difícil intentar traducir Ibn Gabirol al judeo español o al yiddish. Sí, haces así con la cabeza y los oyentes no lo pueden ver, pero yo como traductora ni lo puedo imaginar. Ni me lo puedo imaginar. Es que es una misión imposible, porque además ahí hay muchísimos juegos de palabras, juegos de sonoridades. ¿Cómo esto se plasma a otra lengua, a la lengua como el yiddish o, bueno, judeo español, que es más español que hebreo? Es una misión imposible. Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que está el problema que es una poesía muy, muy, muy arraigada en este mundo de Al-Ándalus. Y en el mundo, la filosofía es una filosofía también muy arraigada en este contexto. Y es un contexto que para el siglo XIX pilla lejos. Pie demasiado lejos, sí, es que tenemos que imaginar dónde estaban los centros importantes de los judíos, en el Imperio Otomano o ahí por donde es mi familia, Varsovia, Lodz. ¿Qué tiene que ver Ibn Gabirol con estos ambientes? Bastante poco. Yo creo que ahora sí, poco a poco vuelve a tener su voz. Es muy importante que tenga muchísimo más, ¿no? Ser algo más que una de las calles más magníficas de Tel Aviv. Tristemente para muchos jóvenes es una calle en Tel Aviv y le enseñan muy poco en los institutos, en los colegios. Justo esto es lo que hicimos ayer, lo que estamos intentando hacer, ¿no? Tanto en Alcalá, online, y también ahora con las universidades israelíes, por ejemplo, con la Universidad de Bar Ilan, que ha sido una iniciativa suya, el evento de ayer, de la profesora Vital Vivante, y en colaboración con la Universidad de Ben Gurión, con la profesora Javiva Ishai y con todos los otros profesores y alumnos también de otras universidades que participaron, era darle otra dimensión, darle una dimensión tan viva y moderna como la que tuvo en su vida, devolverle realmente al mundo, a la vida, no dejarle ahí con una voz muerta y con 1000 años de congelador, sino justo lo contrario, que viva. Ayer le pusimos una corona de flores
y le soplamos las velas, una para el milenio pasado, otra para el milenio que viene. Y creo que esta es nuestra intención un poco, ¿no? Y que para mí eso es lo que tiene que ser, devolverle a la vida, porque es tan grande y puede ser tan vivo. No tiene que quedar solamente detrás de este problema, que las palabras son difíciles. Se puede pasar este obstáculo y llegar a esta gran belleza. Bueno, Rachel Peled, te agradecemos muchísimo este aporte que nos haces para acercarnos justamente a esta figura de Shlomo Ibn Gabirol. Nosotros en Radio Sefrat hicimos hace 10 años un programa que se llamaba Ibn Gabirol 990, porque faltaban todavía 10 años, lo veíamos venir, pero... y hemos repuesto muchos de los programas que emitimos entonces, pero sí. Lo interesante también a través de tus palabras es que la visión, la lectura que se puede hacer de este personaje, de su obra, no es la misma, también va evolucionando. O sea que Shlomo Ibn Gabirol en estos 1000 años no solamente ha muerto físicamente, sino que ha ido creciendo en la conciencia, en la cultura, y esperemos que, como dices, esté cada vez más presente dentro de la cultura, no solamente de la cultura judía israelí, sino también dentro de la cultura española, de la que ha sido un personaje trascendental, importantísimo, y que por avatares de la historia, por su juventud cuando falleció, por la vida que tuvo que vivir, pues no es tan conocido fuera de círculos especialistas o de su ciudad natal en Málaga, que le ha dedicado a alguna estatua. Yo desde aquí convoco a las otras ciudades de España a poner nombres de calles a nombre de Ibn Gabirol. Tengo una lista también un poco más extensa para si alguien me... Pues ojalá que así sea. Ahora estamos intentando mirar con estas fechas, estamos intentando mirar también la opción efectivamente de celebrar algún evento aquí en la península. Como todavía está en los pañales, no voy a decir en cuál de sus ciudades vitales, pero esperamos que sea verdad y que vuelva también a la vida y a las calles. Realmente es a la calle, a la vida, al mundo, a las personas, que ahí pertenece, no solamente a hacer unas hojas de libros. Pues con este deseo, y cuando consigan acercarse a ese deseo, pues te volveremos a entrevistar para que nos cuentes en qué consiste. Muchas gracias, Rachel Peled, y hasta la próxima. Muchas gracias.